Y seguimos hablando de viajes con Sonia Renison. Había quedado alguna pregunta por allí. Decíamos las repercusiones que fueron teniendo las notas que realizaste, ¿no? en la revista Federal, ¿no? 3 perlitas tengo, pero una, no quiero dejar de mencionarla, es cuando vas por la Ruta 40 en el tramo de Santa Cruz, uniendo el litoral marino costero con el oeste, o sea, desde Cabo Vírgenes, Río Gallegos hasta Río Turbio, hay un lugar que se llama Puente Blanco, que hay un puente blanco. Y es un acceso a Chile, si uno siguiera, y es una rutita también de ripio. Ahí ya está todo trabajando el asfalto re bien. Hay un hotel que cuando yo pasé estaba cerrado. Y yo me asomaba y veía colchones sin estrenar, ¿viste? Con el nylon puesto, como que estaba todo preparado. Cuestión que logré comunicarme con el dueño que vivía en San Isidro. Ahora los hijos manejan el hotel este. Y el señor me había contado, profesor de contabilidad en una escuela de San Isidro, que él tenía 8 años cuando la mamá se muda y se hace cargo de ese hotel con un nuevo marido, y que era fines de los años 60, cuando se armó una reunión importantísima de mucha gente que venía en autos en esa época, y se quedaron como todo un fin de semana, y era la reunión de los políticos chilenos que estaban por elegir a un joven, una joven promesa de la política chilena, que era Salvador Allende, que era como representante de esta unión de políticos. Y él se acuerda, cuando me lo mencionó, fue muy emocionante porque lo puse en la nota, y en una feria internacional de turismo, que estuvo un periodista chileno, cuando conté esta anécdota, quería saber y comunicarse con esta persona, porque era un dato de la historia que nadie sabía. Se habían reunido a un cónclave. Sí. Y otro detalle también que uno por actualización periodística va teniendo, y ya te estás tentando, pero ya vamos a tu tema preferido, es que cuando uno entra desde Santa Cruz a Chubut, lo hace por Río Mayo, que es un pequeño pueblo lleno de estancias, en una que es histórica, tiene más de un siglo, donde un señor tenía esos carros, era carrero, esos carros de ruedas de 2 metros para atravesar crecidas de río, nevadas, de hace un siglo atrás, donde llevaban la lana, tardaban como 2 meses en hacer todo este recorrido y llegar a los puertos junto al mar argentino para cargar y exportar la lana, el cuero de lana. La cuestión que esta estancia Don José de los hermanos Masquiarán, ¿qué memoria tenés? Increíble, el más chico de los hermanos. Los nombres, las fechas, todo. Bueno, pero es por un tema que me interesa, y además estuve escribiendo hace poco y los quiero muchísimo porque siempre aprendí mucho con ellos. Tienen todo el tema de la rural, las ovejas para lana, multipropósito ahora, bueno, toda la especialización. Pero el más chico de los hermanos, que ahora es grande, trabajó desde pequeño con los chulengos, que son los guanacos chiquititos que se quedan guachos sin los padres. Decía, cuando yo sea grande algo voy a hacer con estos. Cuestión que tuvo mucha paciencia y fue criando, criando, criando. Ahora tienen un montón de animales y con mucha paciencia e inversión han logrado estos alambrados olímpicos para que no se escapen. Yo estuve en la primera esquila de guanaco. El pelo del guanaco, que es hueco, y entonces hace un colchoncito y la ropa es ultra liviana y ultra abrigada porque te hace como una cámara de aire. Se trabaja con una deserdadora, logró reunir a 60 tejedoras con una capacitación de mucha paciencia y hacernos tejidos que tanto tiempo se tarda en hacerlos, lleva tanta dedicación criar los guanacos, tanto cuidado, que no es algo que uno pueda hacer para hacerse rico, sino algo que solamente es sustentable. ¿Qué significa esto? Los guanacos es nuestro animal autóctono, se distribuía en todo el país. Y es un camélido, tiene la patita como los gatos, con almohadillitas, y entonces no lastima el suelo, pero además come cortando la hierba, no como la oveja que la arranca de raíz. ¿Se entiende? Entonces, en zonas como la Patagonia, un poquito áridas, bastante, no participa de seguir aumentando la desertificación, sino por el contrario. Bueno, esta estancia Don José, en Río Mayo, los hermanos Masquiarán, en Chubut, lograron trabajar unos paños de tela tan impecables, e incluso mezclar oveja con guanaco. Exportan Canadá, Tokio, Roma, casas de alta costura, diseñadores de alta costura, con esos paños impecables, suaves,
mujeres, hombres van, mueren, chalecos, sombreros, pullovers, paños para hacer los tapados, impecable, un amor, muy, muy exótico todo, pero este año, en otra zona también con guanacos, como es Santa Cruz, se votó una legislación declarándolo como especie dañina. ¿Qué es eso? Está bien, estaba protegida, se superpobló la región. Ajá. Y para los criadores de ovejas de 100 años les compite porque come el doble, pero no lastima la tierra. El tema es que nadie se preocupó por trabajar, que te lleva tiempo e inversión, con el guanaco. Entonces hace unos meses se la declaró especie dañina, se estaba por ejecutar y por reglamentar esta norma. Fíjate vos, qué cosa rara, ¿no? De no poder resolverlo por otro lugar más productivo el asunto. Y hubo gente que empezó en los campos privados a cazar guanacos, como se hacía antes. Bueno, está todo en discusión. El lugareño siempre a un guanaco... Sí, no, pero yo vi fotos con 10 guanacos... Pasa para el lado de la cocina, ¿no? Vi fotos con 10 guanacos cazados a tiros, ¿no? Sí, y además el tema del plomo. Yo con el guanaco tengo una anécdota. No, es tremendo. La sabés, bien, ¿no? Bien. Dale. Contámela. Estamos en Río Negro, Las Grutas. Carlos Lambertucci, secretario de Turismo, nos lleva a conocer las salinas del Gualicho. Ahí había un pequeño puestito en el cual el lugareño cocinaba para los camioneros, una milanesa, alguna cosa. Bueno, fuimos a saludarlo y nos encontramos con que tenía una pata de guanaco que el pobre hombre había sacrificado, andaba por ahí el guanaco, se tentó, lo mató. Dijo, mire, hice unas empanaditas de guanaco que las tenía para él. Me da a probar una, realmente era muy rica. Entonces, claro, en ningún momento nadie me dijo que era una especie protegida. Entonces yo, Radio Continental, salgo diciendo, miren, vengan acá, hace unas empanadas de guanaco fantásticas, claro. A los 2 días me llama Lambertucci y me dice, ¿vos dijiste algo de las empanadas de guanaco? Bueno, porque al tipo le cayó la gendarmería, fauna. Claro, cuando llegaron ahí al lugar, dijeron, no, nosotros pensamos que acá íbamos a encontrarnos con un frigorífico. Claro, porque al tirar eso, pensaron que era una comercialización masiva de guanaco, nada que ver, el pobre hombre había matado a un guanaco y bueno, y así como terminó se fueron todos y no pasó nada. Pero digo, a veces con algo que tirás se genera un... Pero mirá vos qué ejemplo que estás dando. Eso es Río Negro, que está protegido. En Chubut, que está protegido. Y Santa Cruz, que lo acaba de declarar de esta forma dañino a la especie. Vos sabés que en América hay 4 especies de camélidos. Vos tenés el guanaco, la llama, la alpaca y la vicuña. Los más silvestres son vicuña y guanaco, los otros son domesticados, los usaban desde la época de los incas como animal de carga. El guanaco en la parte de costera en San Julián, puerto de San Julián, litoral marino costero, se logró hacer 3 cortes de lomo y utilizar en 3 carnicerías a ver qué pasaba, porque es muy magra la carne. De las carnes en Argentina, si se lograra producir en criadero y agilizar el tema de frigorífico y controlar bromatológicamente y hacer productivo esto, la carne es muy magra y se resolvería 2 temas. El precio de la carne, la producción y la salud de la gente. Mirá vos qué interesante. Se hizo una prueba con 3 cortecitos y tenía aceptación. Es interesante. En La Rioja, que también tiene la Ruta 40, y ahora vamos a la anécdota que más te gusta, se trabajó en los últimos 5 años con conejo, que es fácil de reproducir, fácil de manejar en una familia, y en lugar de las cabritas con conejo se logró hacer un ciclo completo productivo, donde desde la provincia se da la capacitación y el asesoramiento. Mirá qué productiva que estoy. Dicen, ¿por qué lo turístico? Porque uno puede visitar y conocer lo que se está haciendo, y Hugo Vélez, que es el chef más importante de La Rioja, le dio al nuevo restaurante impecable Orígenes en pleno centro de la capital riojana toda la carta gourmet, adoptando la carne de conejo como plato regional. Porque uno habla de plato regional y se va a las recetas de la colonia, pero en realidad cuando en un lugar como en el sur, suponete, en Neuquén con el tema del ciervo colorado, que no es nuestro, es de Europa, se logra hacer como un plato
regional, con lomo de ciervo. Bueno, en La Rioja con el conejo. Entonces tenés... Bueno, y hablando de recetas coloniales, en un lugar que te gusta mucho, Guairapuca, ahí en La Rioja, Famatina. En Famatina, que la gente ahí cocina al estilo colonial, ¿no? Con la olla, con el fuego abajo, pelando las frutas. A mí me encanta porque dicen la vieja concepción del turismo, ¿no? Parece también como la vieja concepción de los parques nacionales, guardar el paisaje. No, hay una parte de riqueza porque en general coinciden con lugares donde nacen las aguas. Toda la parte cordillerana de parques nacionales surge agua o surge la historia del planeta como Ichigualasto, Italampaya, San Juan, Jujuy, con la historia de los dinosaurios. Siempre se cuida del origen todo. Y vos decís la parte de Guairapuca en Famatina, donde está cómo trabaja la gente con las nueces. Son nogales de 50 años. Y vos tenés una finca de 100 años de adobe, donde el dueño organizó todas las habitaciones, en las habitaciones originales 70 centímetros los muros, ventanas, todo un amor. El suelo para llegar a tu habitación, en lugar de tener baldosas o ladrillos de adobe en el piso o piedras, tiene la cáscara de la nuez, porque funciona allí un quebradero. La misma gente que trabaja en la cosecha de la nuez en el quebradero, rompen una por una con un martillito y clasifican la pulpa de la nuez entera, partida o un cuarto, embolsan para exportación. Todo impecable, artesanal, manual. Eso significa que la gente trabaja más gente. Son unas 17 personas las que trabajan allí. Y hacen el pan casero con todo allí. Hay llamas, hay guanacos, hay cabalgatas, pero además los frutales hacen el dulce. Entonces continuamente la misma gente que trabaja en la nuez, trabaja en los frutales, recibe al turista que duerme y descansa allí, asados, unas 4x4, pero no lo maneja todo el lugar, sino que gente del pueblo tiene los distintos servicios. Ahí comimos unas empanadas fritas a la noche, que eran espectaculares. Habíamos ido a grabar con Lucho, camarógrafo, que se comió como unas 17 él, pero... Llevó para el camino. No, pero bien. No, pero muy bien, ¿eh? En Guairapuca te llevan 15 minutos a la cima de la montaña y ahí entendés que son 3 cordones los que se cruzan en el territorio riojano, que tiene más del 50% cubierto de roca y montaña de su superficie. Estás así y ves una línea allá lejos, es la ruta 40. Y hacés vuelo en parapente, aterrizás sobre la ruta 40. ¿Hiciste eso también, no? Ay, sí. Ah, mirá. Bautismo. Los chicos son de Catamarca y establecen su base aérea, digamos, son un amor. Ahí está José Caliba, uno de los últimos lavadores de oro, ¿no? Y ahí nomás, tenés que subir, te morís de frío, hay que abrigarse. Eso que uno, viste, el citadino no se acostumbra, dice, bueno, hará frío en la altura, me apunaré. No, llévate un montón de abrigo porque puede ser verano, invierno. Más de 3000 metros de altura cambia totalmente, un frío seco que cuando estás hablando con José Caliba te empezás a congelar. El sueño de los buscadores de oro, que también en el norte de Neuquén, están Dacoyo, todos pueblitos muy chiquititos en medio de las ovejas, bueno, todos pueblitos que surgieron también del lado de la búsqueda del oro. Es pirquinero, con un cuenco, un arroyito que le hacen trampas, son distintas texturas de goma, de tela. Pasa la piedrita, va quedando hasta la más finita, el oro tiene otro peso, es como una bandejita cóncava, va juntando el agua, la pepita de oro la ves que queda ahí en el fondo. Es un material tan pesado que no se va. La arenisca se quita con el agua, un trabajo. Él tiene otra anécdota ahí también, José Caliba. Una vuelta vino a visitarlo una persona que trabajaba en Somisa. Y cuando vio, claro, el material, el hierro, dijo, esto es fantástico. Dice, bueno, me preparo una muestra que la llevo. Y claro, cuando vinieron, dijeron, es fantástico, nosotros queremos, por ejemplo, 2 camiones por semana. Y dice, no, ¿cómo hago yo? El tipo, claro, llenaba un frasquito nada más, pues en su trabajo, ¿no? Claro, para que la gente sepa, es toda una zona de un limo seco. Entonces, con una pala en una carretilla, trabaja todo el día, lo pone en la carretilla, lo pasa por una zaranda gigante, a él le llama material, queda como un polvito. Ese polvito
es el que tira en el arroyito y que va colando hasta que encuentra, puede pasar una semana hasta que encuentra la pepita chiquitita, que es una uñita, como cuando te cortás una uñita, es así, de ese tamaño, microscópico, por Dios. Lo que él contaba es que todo buscador de oro, todo pirquinero, sueña con encontrar el canal de descarte de los incas. Hasta allí llegaron, es el camino del Inca, que va a ser revalorizado como patrimonio de la humanidad también, que son los más de 15.000 kilómetros, bueno, que une toda América. La cuestión que ahí en La Rioja, cuando ellos buscan, saben que en algún lugar donde los incas buscaban de la misma forma y extraían oro, descartaban lo que no les servía, que podían ser, él me decía, soñamos con que lo que descartaban eran pepitas del tamaño de una yema de dedo. Entonces, si llegáramos a encontrar ese lugar donde ellos descartaban, ya está. Pero sería cierto, bueno, yo creo que no. No, ¿sabés que no si era? uno no tiene ilusión, ¿a dónde llega? ¿Sabés que no era Somisa, era Sindar? Porque él decía, él creía que Sindar era una persona. Entonces, él le decía al tipo, dígale a dona Sindar que le agradezco que me haya tenido en cuenta, pues yo 2 camiones con acoplado no le puedo dar, decía. Y me causaba mucha gracia, porque la verdad que, aparte un tipo que vos lo veías ahí trabajando en forma rudimentaria, en una choza, pero tenía un nivel cultural interesante, ¿no? Sabe toda la historia, genial. Sí, genial. sí. Yo cuando hablaba hoy tempranito al principio del viejo concepto de ver un paisaje y eso es turismo, es lo activo, ¿viste? De estar en contacto que, ojo, pioneros de todo el mundo lo han hecho desde hace 2 siglos de esa misma forma y por eso surgieron. Algunos sostienen que Colón fue el primer gran turista del mundo. En fin, en la Ruta 40 es un target 20, 80 años para recorrerla. Y el argentino tiene eso. Uno me da una envidia cuando veo ciclistas franceses, alemanes, de cualquier nacionalidad que la están haciendo en una combi durante un año, en bicicleta. Bueno, ahora están atravesando una crisis económica terrible, y en Europa, digo, en los viejos continentes. Pero el argentino desde siempre, así como yo te mencionaba, mi tía Elizabeth Renison, que en el 71 con su primer Fiat 600 hizo un tramo de la Ruta 40 vieja. Imagínate ahora, cualquiera a cualquier edad puede hacer tramos. La historia es que muchos lo tienen como sueño de aventura y se puede hacer. Uno puede llegar a un lugar y hacer un tramo, una provincia, en un fin de semana largo. Mirá todo lo que ofrece el calendario de feriados argentino que se estrenó este año, increíble. Para el año que viene también y para todos los años que siguen. Incluso hacer una región por temporada. Lo ideal de primavera, verano y otoño, Patagonia, Cuyo y norte todo el año. Lo que pasa es que en verano el norte, con las crecidas de los ríos y las lluvias, se te entorpece un poquito y puede ser peligroso. Por ahí tenés que disponer de muchos días. Pero durante todo el año se puede hacer por tramos y no te frustras en eso de decir yo quisiera hacer la Ruta 40. Se puede hacer. En tramos es lo recomendable porque ojalá tuviéramos un año de vacaciones todos. Seguro. Antes de hacer esta segunda pausa, vamos a redondear el tema de los conejos que estabas contando de La Rioja en un minutito nada más. Y podemos contar después, parece una película de suspenso, sí, la historia de los albinos, porque ya lo venimos postergando. Redondear el tema de los conejos que estabas contando. Se juntaron como 40 cooperativas o familias productoras muy chiquititas, el gobierno los asesoró, capacitó y armaron criaderos que mantienen la temperatura de la jaulita con una parte externa y otra protegida con un adobe, todo impecable, todo con una parte donde tienen la cría, están a un nivel donde se airea y el bicho no sufre, llega a un peso ideal, donde se lo faena y sale el único frigorífico que existe, que se inauguró hace un año, bandejitas de piezas con hueso y sin, como el pollo, con hueso y sin hueso, compite. Entonces todas las familias que producen conejos, que es rapidísimo porque tienen como 7 o 9 pariciones en un año de unos 11 conejitos, que cuando llega a los 45 días ya está en un tamaño que ya es productivo, digamos. Desde el frigorífico se pasa a buscar por los distintos criaderos y familias productoras. Todo está controlado bromatológicamente, hay un seguimiento. Entonces está el ciclo completo entre la venta de la pieza de carne en bandejita, todo cuidadito en el frigorífico, y hasta
esta promoción de qué platos hacer con la carne de conejo, otra carne magra también, y esta parte gourmet de alta gama que hace este chef, que el chef además fue recorriendo y dando a conocer recetas y preparados. Muy bueno. De manera tal que el consumo crezca, porque al crecer un poquito el precio de la carne vacuna y el pollo también tiene su precio, en La Rioja ya están vendiendo a Córdoba, a Santiago del Estero, y han hecho una exportación a Bélgica de carne de conejo. La cuestión es que si crece el consumo y se adecua, esta parte que era conejo, lo hicieron como carne regional y ahora uno puede probar delicatessen. Interesante. Bueno, pequeña pausa, ya volvemos, seguimos hablando de viajes.